Soldados cuidarán casetas este puente vacacional. Más cateos por riña en la corregidora. Y la extraña muerte de la golfista Lidy Villalba. Bienvenidos al Caporal del 18 de marzo. ¡Comenzamos! Aunque juremos que sí lo parece, la senadora morenista Soledad Luevano asegura que no se durmió en la sesión del miércoles 16 de marzo. Por eso, y por muchas otras razones, es que el Movimiento Ciudadano se opone rotundamente a este flagrante violación a la Constitución que se está proponiendo el día de hoy. Muchas gracias. La legisladora justificó vía Twitter que solo tomaba aire y que si parecía dormida era por culpa del PRI y del PAN, por tener que escuchar sus necedades durante varias horas y además porque tenía migraña. ¿Recuerdas cuando normalistas aventaron un tráiler a policías de Guerrero y a la Guardia Nacional en la caseta de Palo Blanco en la Autopista del Sol el pasado 4 de febrero? En este puente vacacional, que inicia ya, para evitar nuevos bloqueos en la misma autopista, ya no serán movilizados solo policías estatales ni la Guardia Nacional, sino que la Sedena ha informado que movilizará a 150 soldados. De hecho, ya se están movilizando a Chilpancingo, Guerrero, con el objetivo de evitar bloqueos en casetas. Este anuncio lo hizo luego de que empresarios de la Asociación de Empresas Turísticas de Acapulco amagaron con manifestarse en contra de las autoridades para exigir que sean retirados bloqueos de cerca de 2,000 maestros que tardaron 11 horas ahí apostados en la Autopista del Sol. Así que ahora quienes bloqueen se toparán con el ejército y se toparán también con una nueva ley aprobada en el Código Penal Federal que establece hasta 7 años de prisión para aquellas personas que tomen una caseta con fines de lucro, es decir, para enriquecerse nada más. El objetivo, han dicho autoridades, es tener menos episodios como este. Y el ejército sigue reordenando a sus elementos. En videos pasados te he platicado del envío de tropas a Nuevo Laredo, a Zacatecas, a Ciudad Juárez, y en las últimas horas han informado del envío de elementos a Tijuana. 400 militares forman parte de la operación Fuerza de Tarea Conjunta de México, enfocada a combatir la violencia en aquella ciudad de Baja California. Y si ya habían anunciado el refuerzo a Nuevo Laredo con 700 elementos, en las últimas horas las autoridades, la Sedena, anunció el envío de más tropas. Todo en el contexto de la inseguridad que se vive en las calles tras la detención de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo. No ha sido dada a conocer la cifra de los nuevos elementos a enviar, pero todo esto ocurre luego de que este jueves 17 de marzo el Departamento de los Estados Unidos exhortó a su personal a que, las personas que trabajan en Nuevo Laredo, que se resguarden en su consulado ante la racha de inseguridad, y anunció el cierre del consulado de manera indefinida por lo mismo, por la inseguridad, justo como lo estás viendo en pantalla. Por cierto, tras este anuncio, a 5 días de la jornada de mayor inseguridad en la ciudad, la vocería del estado de Tamaulipas informó que finalmente se recuperaron las actividades en todos los sectores productivos y sociales, así como los cruces en los puentes internacionales. Según el vocero Luis Alberto Rodríguez, Nuevo Laredo vive en la tranquilidad. Todo esto ha ocurrido en medio del informe también del gobierno del gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien ante la ola violenta en la entidad, pues incluso hasta fue destapado por el líder del PAN nacional, Marco Cortés. Vaya tiempos para hacer este tipo de anuncios. Y en Querétaro, la Fiscalía General del Estado informó sobre la riña en el Estadio Corregidora, que ejecutó 8 cateos en la madrugada de este viernes 18 de marzo en 4 municipios por la riña, precisamente en el Estadio Corregidora, ocurrida en el pasado 5 de marzo. Mediante este comunicado que ves en pantalla, detalló que fueron 8 los cateos en domicilios de los municipios de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Colón, con lo que suman ya 43 cateos en 6 municipios en total. Aseguró que encontraron indicios para obtener al menos 5 órdenes de aprehensión más y que al momento han sido ejecutadas 27 órdenes de aprehensión. Y antes de llegar al tema principal, ayer te mostré cómo una niña confrontó a sus secuestradores. En el próximo video te platicaré del ataque del que fue víctima toda una familia en este lugar
del estado de Guerrero, este lugar que estás viendo en pantalla. Así que la invitación es a que te suscribas y a que actives la campana de notificaciones. Y atención con este tema principal, quiero pedirte toda la atención, porque estoy por exponerte 3 versiones de un mismo hecho. 3 versiones que han dado diversas autoridades. Una versión del gobierno de Jalisco, otra versión del gobernador de Jalisco y otra versión de las autoridades de San Luis Potosí. Ahora bien, comienzo con el principio. Ella es Lidy Villalba de Hens. Ella fue candidata a diputada federal por el PRI. Era golfista, originaria de San Luis Potosí. Ella fue asesinada ayer, jueves 17 de marzo, en condiciones no solamente claras, sino hasta sospechosas. Inicialmente se informó que ella murió cuando iba en una camioneta, a bordo de su camioneta blanca, iba acompañada por otro vehículo en donde viajaban sus escoltas, en la carretera Ojuelos-San Luis Potosí, cuando un grupo armado la interceptó para asaltarla y le dispararon. Ella murió en el asiento trasero, uno de sus guardaespaldas también murió y otra acompañante que ha sido identificada como Maribel Torres resultó ilesa. El ataque ocurrió cuando regresaban de un torneo de golf y no se sabe nada de los agresores. Esta es una primera versión. Va a cambiar absolutamente todo a partir de ahora. Y es ahí en donde te pido toda la atención. Las 3 versiones de las autoridades son, comienzo con la del fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez. Hubo una persecución, aseguró, cuando las autoridades hacían labores de vigilancia. ¿Qué autoridades? Bueno, el ejército y también elementos, agentes de investigación del estado de Jalisco. Estaban haciendo labores de vigilancia y existió una persecución. No informa cuál fue la causa de la persecución. El punto es que las autoridades persiguen a la golfista y a sus acompañantes y a sus escoltas. La persecución inicia del lado del estado de Jalisco y termina del lado del estado de Zacatecas. Hubo, asegura, detonaciones de armas de fuego. Y el balance, según el fiscal de Jalisco, fue la golfista muerta, 2 acompañantes heridas y 2 policías de investigación heridos, ante lo cual se interpreta que hubo un intercambio de fuego. Todo ocurrió por la noche, asegura el fiscal, y dijo que la Fiscalía de Zacatecas atrajo la investigación por terminar todo este acontecimiento del lado del estado de Zacatecas. Esto fue parte de lo que dijo el fiscal de Jalisco. El día de ayer, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco, en uno de los recorridos de vigilancia que se efectuaban en esos límites territoriales, nos refieren la información de los compañeros que estuvieron en los hechos el día de ayer, que se da una persecución de un vehículo, una camioneta en color blanco, donde viajaban un grupo de personas. Esta persecución culmina o termina ya del lado del estado de Zacatecas. Nos refieren que se realizaron una serie de detonaciones de arma de fuego. Desafortunadamente, una persona del sexo femenino que viajaba en ese vehículo en color blanco que les refiero pierde la vida. 2 personas quedan lesionadas. De la misma manera, 2 elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco que se encontraban en ese recorrido también resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego. Ahora vamos con la versión de las autoridades de San Luis Potosí. La vocería de San Luis Potosí fue breve, pero con datos distintos a la de Jalisco. Aseguró que sí, la golfista falleció, pero que 3 de sus acompañantes resultaron heridos, no 2, como dijo la autoridad de Jalisco, el fiscal de Jalisco. No menciona de agentes heridos y asegura que quienes traen la investigación son las autoridades de Jalisco y en primera instancia, y en segunda instancia, la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco. Es decir, la diferencia también es que dice que no es la Fiscalía de Zacatecas la que trae la investigación. La versión del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no la del fiscal, que ya te la compartí, sino la del gobernador. Él dijo que solamente participó el ejército en esa persecución. Lo cierto ante estas 3 versiones, con datos que se contraponen, es que lo que inicialmente se creyó que fue un asalto de un grupo delincuencial
tuvo la participación de autoridades, en específico de agentes de la Policía de Investigación del estado de Jalisco. Según el fiscal de Jalisco, antes del hecho hubo un enfrentamiento a tiros entre grupos rivales en esa zona, motivo por el cual al lugar llegaron agentes de investigación y colocaron un retén. La versión del retén es de la prensa local. El fiscal evitó en todo momento hablar de un retén, solo habló de que se inició una persecución por causas, como ya te había dicho, no esclarecidas. Al ver el retén, de acuerdo con la prensa local, el chofer de la golfista intentó evadirlo, probablemente creyendo que era un retén de delincuentes. De tal forma que los agentes respondieron con una persecución y abrieron fuego en contra de la camioneta en donde viajaba la golfista. Como te decía, el fiscal no habló del retén, aunque medios locales afirman que sí existió. Fue en ese contexto que ocurrió el crimen. Aunque el fiscal aseguró que el hecho ocurrió por la noche, el fiscal de Jalisco, el video que te voy a mostrar deja en evidencia que no era de noche, todavía era de tarde. Muchas irregularidades en todo lo que están diciendo las autoridades, pero que lo cierto es que apunta a que fueron las mismas autoridades las que cometieron este asesinato. Obviamente, le daré seguimiento a este tema y habrá más información al futuro. Te muestro el video justo de la zona, del lugar de la agresión, que lo más importante es precisamente que todavía no es de noche, cuando ya han intervenido las autoridades en la zona. Te lo muestro, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.